Revelada, la increíble historia de un agricultor que encontró el amor transformador en el altar. Pedro, con sus manos endurecidas por la tierra, miraba las hileras de maíz que se extendían ante él como un recordatorio de su pasado, un pasado que parecía cernirse sobre su futuro en forma de sombras. En el corazón de Oaxaca, donde las tradiciones pesan más que la tierra misma, su vida parecía un bucle interminable de surcos y cosechas, donde cada mañana despertaba con la misma esperanza, solo para enfrentarse a la misma desesperanza. A sus 32 años, la realidad lo ahogaba, sus sueños eran como las raíces de sus plantas, amarradas a la tierra, pero incapaces de crecer. La herencia que su madre, doña Elena, le había dejado era un regalo y una cadena, la familia siempre ante todo, pero hasta cuando, la llegada de Ana, una agrónoma de la ciudad, fue como una ráfaga de viento en su mundo estancado. La primera vez que la vio, su porte elegante y su voz firme lo intimidaron de inmediato. Sin embargo, su mirada clara y su pasión lo intrigaban, cada conversación con ella representaba una chispa de esperanza. Aún así, la presión de su madre y la tradición lo asfixiaban. En el fondo de su corazón, algo comenzaba a cambiar, pero, realmente estaba listo para desafiar años de historia familiar. Mientras trabajaba en el campo, los murmullos de los vecinos lo seguían como sombras. ¿Qué se cree, ese Pedro? Traer ideas de la ciudad a nuestras tierras. La tensión crecía. A medida que su interés por Ana florecía y su comprensión de la agricultura se expandía, también nacía el dilema que lo angustiaba. Por un lado, su deber como hijo y agricultor, y por otro, el deseo de explorar un nuevo camino que lo liberara de las ataduras de la norma. Esa lucha interna lo mantenía despierto por las noches, con la mente acelerada y la respiración irregular. Un día, mientras preparaba el altar en la plaza para la próxima expo agrícola, la mezcla de angustia y determinación pesaba en su pecho. ¿Y si es un fracaso?, pensaba mientras blandía el hacha para cortar ramas. La idea de decepcionar a su madre lo helaba por dentro. Ella, que con tanto sacrificio había trabajado la tierra, no le perdonaría si abandonaba sus raíces. Sin embargo, ante esa presión, también crecía un deseo profundo de cambiar, de ser el Pedro que siempre había soñado ser pero que había tenido miedo de mostrar. Cambiemos el futuro, le había dicho Ana un día, cuando caminaban entre los surcos. Esa frase resonaba en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche que Pedro decidió enfrentar a su madre le pareció un abismo. Las palabras se atoraban en su garganta, como si su propio cuerpo le estuviera impidiendo abrirse. ¿Voy a ser un deshonor para ella?, cuestionaba mientras contemplaba el altar, erguido y vulnerable, representando sus raíces y sus deseos. En ese momento, se dio cuenta de lo poderoso que era el amor, no solo por Ana, sino también por sí mismo y por su tierra. Pero esa revelación lo llevaba al borde del precipicio, podría perderlo todo en su búsqueda de un futuro que desconocía. ¿Era más valioso seguir el camino trazado por su madre, o arriesgarse a encontrar su propio sendero junto a Ana? Con cada día que pasaba, la pregunta se volvía más apremiante, más feroz. La expo estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la culminación de su incertidumbre. La verdadera batalla apenas comenzaba. El día de la expo llegó con un cielo despejado y un sol radiante que evidenciaba el comienzo de nuevas posibilidades. Pedro se sintió al mismo tiempo emocionado y abrumado. Cada puesto, cada producto exhibido, cada mirada curiosa de los asistentes eran un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Si lograba impresionar a los visitantes, podría abrir una puerta no solo a su futuro, sino también al de la agricultura en su pueblo. Sin embargo, no podía ignorar esa voz interior que le susurraba dudas. Mientras preparaba su presentación, revisando minuciosamente cada detalle, su mente se dividía entre la imagen de su madre observándolo con desaprobación y la figura de Ana, que irradiaba confianza con cada paso.
Cambiaremos el futuro, resonaba una y otra vez, una invitación a entrar en lo desconocido que lo dejaba tambaleándose entre la tradición y la innovación. Pedro había decidido implementar un nuevo método de cultivo que Ana le había enseñado, uno que prometía aumentar el rendimiento sin dañar la tierra. Aquel sistema, desconocido para su comunidad, representaba su rebelión silenciosa contra los caminos ya trazados. Pero en cada momento de duda, los murmullos de los vecinos lo atormentaban. ¿Quién se cree? El hijo de doña Elena, llevando ideas ajenas a nuestra tierra. Por un instante, la voz de su madre ocupó sus pensamientos, preguntándole si realmente podía arriesgar su legado. Con cada hora que pasaba en la expo, la ansiedad aumentaba. La presión se manifestaba en la forma en que sus manos temblaban al ajustar las plantas en su stand. Todo el esfuerzo, las noches sin dormir, la preocupación por las repercusiones valdrían la pena. Al final de la mañana, un grupo de agricultores locales se detuvo frente a su stand. Eran hombres mayores, hombres que habían trabajado la tierra durante décadas. Miradas escépticas se cruzaron y Pedro sintió como el sudor frío empezaba a deslizarse por su frente. Fue entonces cuando un impulso lo llevó a dar un paso adelante, a enfrentar el temor que lo había mantenido a la sombra. Este método puede cambiarlas a ustedes también, dijo con una voz que, aunque temblorosa al principio, ganó firmeza. No es solo acerca de los resultados, es sobre aprender a cuidar lo que tenemos, a evolucionar sin perder nuestras raíces. Las reacciones fueron variadas, pero un par de ellos se acercaron más, intrigados. Las preguntas comenzaron a brotar y Pedro encontró su voz. Hablaba no solo de técnicas, sino de los sueños que había llevado consigo durante toda su vida. A medida que compartía, se dio cuenta de que no solo estaba convenciendo a los demás, sino que también estaba convenciendo a sí mismo de que estaba en el camino correcto. Cuando terminó su presentación, se sintió más ligero, como si las cadenas que lo habían mantenido atado a su miedo se hubiesen roto. Pero esa libertad estaba todavía acompañada de incertidumbre. Aunque la respuesta de algunos agricultores fue positiva, otros aún dudaban. La lucha no había hecho más que comenzar. La expo se cerró con una afluencia menor a la esperada, lo que dejó a Pedro preocupado. Aunque logró transmitir su mensaje, el temor de que el mercado no aceptara su propuesta le pesaba como una losa. Había revelado su deseo de cambio y, con él, se había expuesto a la crítica. Con el corazón latiendo desbocado, Pedro se dirigió a la mesa donde Ana lo observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y preocupación en su mirada. ¿Y si no tienen fe en mí?, le preguntó, titubeando. Estás comenzando a creer en ti, Pedro. Eso es lo que importa. Tu verdadera batalla sigue adelante, y tengo la certeza de que lo lograrás, respondió Ana. Su voz era un bálsamo en un momento de incertidumbre. Mientras la tarde comenzaba a caer, Pedro enfrentaba un nuevo dilema. La elección de seguir defendiendo su visión o retroceder a lo familiar. La pregunta lo atormentaba, ¿estaba verdaderamente listo para aceptar la posibilidad de fracaso en su camino hacia la autenticidad? En ese instante crítico, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. ¿Qué mensaje traería consigo esa llamada? La llamada resultó ser de un antiguo amigo de la familia, Jorge, un agricultor destacado en la región y conocido por su habilidad para implementar nuevas prácticas. La voz al otro lado de la línea sonaba entusiasta, pero Pedro, con la mente aún llena de inseguridad, no podía evitar preguntarse si la llamada era realmente una oportunidad o una nueva forma de descalificación. Pedro, he escuchado sobre tu presentación en la expo. Me gustaría reunirnos. Creo que tienes algo grande entre manos, dijo Jorge. La sorpresa de Pedro lo llevó a frenar su crítica interna, sintiendo que la conversación podría ser un punto de inflexión. Cuando se encontraron, el aroma a tierra húmeda y a café recién hecho llenaba el ambiente. Jugaba en su mente la imagen de su madre aprobando su decisión de abrirse al mundo, aunque ese mundo perteneciera a otras tradiciones, menos complacientes. Me impresiona tu valentía al presentar algo tan innovador, dijo Jorge. Sin embargo, también sé que el cambio no se recibe bien. Las palabras pueden ser más poderosas que los hechos, y muchos aún tienen miedo de arriesgarse. Pedro escuchaba, analizando cada concepto. La valentía que sintió al presentar su método podía desvanecerse con las dudas que lo atormentaban, los murmullos en la aldea, las miradas desaprobatorias. Aún así,
la determinación empezaba a brotar a medida que Jorge continuaba. Quiero ayudarte a promover tu método. No será fácil, pero creo en la esencia de lo que quieres lograr. Debemos hablar con más agricultores, con quienes realmente pueden influir en la comunidad, sugirió Jorge, y cada palabra lo llenaba de esperanza. Durante los días siguientes, Pedro trabajó incansablemente en la preparación. Su mente estaba llena de planes, estrategias e ideas. Con cada técnica que revisaba, el deseo de ser comprendido y de cambiar el paradigma se intensificaba. Pero en su interior, la pregunta persistía: ¿podía realmente superar la desaprobación de su pueblo? Fue tras una semana de preparación que se convocó a una reunión con algunos de los agricultores más influyentes. Las palabras de Jorge resonaban en su mente mientras se preparaba para la presentación. La autenticidad no solo se encuentra en el método, sino en la pasión con la que lo defiendes. El día de la reunión llegó, y Pedro se sentó frente a una mesa que representaba años de experiencia y tradición. Los hombres mayores lo miraban aún escépticos, pero él podía sentir la intención de escuchar. Se obligó a aplicar todo lo que había aprendido hasta entonces, tanto sobre el método como sobre la comunicación efectiva. Con cada gráfico que presentaba, cada resultado que ilustraba, sus manos empezaron a dejar de temblar. De pronto, daba la impresión de que el miedo se había transformado en una fuerza impulsora. Este método no es solo una transición, es una promesa de futuro. Lo que proponemos no es sustituir lo antiguo, sino fortalecerlo, dijo, sintiendo que las palabras eran más que simples frases, eran manifestaciones de sus ansiadas aspiraciones. Pero, justo cuando empezaban a surgir sus primeras sonrisas de aprobación, un agricultor conocido por su resistencia al cambio interrumpió: ¿y si fracasas? ¿Estás dispuesto a arriesgar el trabajo de nuestra vida por unas ideas que podrían no funcionar? La pregunta lo golpeó como un puño. Pedro se quedó en silencio por un momento, sabiendo que esa misma duda lo había asediado durante semanas. Pero la respuesta que le surgió era clara y firme: el verdadero fracaso sería no intentar, no dejar que la tierra evolucione y se adapte. Cada día se nos da una nueva oportunidad de crecer. De repente, el ambiente cambió. No solo su voz había encontrado eco en ellos, sino que empezaban a reflexionar sobre la posibilidad de un camino diferente. Pedro sintió una ola de energía. Quizás, solo quizás, estaba dando los primeros pasos hacia una revolución en su manera de ver la agricultura. Sin embargo, al regresar a casa, sus pensamientos volvían a girar en torno a Ana. No podían olvidar que él había llegado hasta aquí gracias a su influencia, y eso lo llenaba de incertidumbre. Con el deseo de hablar con ella y compartir su progreso, una nueva llamada, una que resonaba en su mente como una advertencia, lo interrumpió de nuevo. A medida que avanzaba hacia la puerta, un nuevo dilema se presentaba: ¿habría un precio que pagar por el camino que había elegido? Con la mente agitada por la mezcla de emociones que lo invadían, Pedro acercó el teléfono a su oído una vez más. La voz al otro lado, ansiosa y familiar, pertenecía a Ana. Ella siempre había sido su ancla, su confidente, pero en esta nueva etapa de su vida, sentía la presión de no solo compartir sus logros, sino también sus miedos. Pedro. ¿Cómo estás? He estado escuchando murmullos sobre tu presentación. Me alegra que estés intentando algo distinto. Su tono era juvenil, pero Pedro sintió un matiz de preocupación. Todo ha sido diferente, Ana. Pero fueron más las dudas que las aprobaciones, confesó, tratando de mantener la voz firme. Siempre hay resistencia al cambio. El miedo a lo desconocido es algo con lo que todos lidiamos, contestó Ana, sin dejar de ser comprensiva. Pero Pedro sabía que ese era su principal desafío. Cada parte de él quería demostrar que no solo se oponía a la tradición, sino que trataba de trascenderla. Decidió que no podía dar marcha atrás. Tenía que darle un sentido a su esfuerzo y encontrar la manera de unir su vida profesional y personal en esta búsqueda de validación. Estoy pensando en tener una reunión más grande, con más agricultores. Necesito que comprendan que esto es algo que cambiará nuestra forma de trabajar y vivir, comentó, impulsado poco a poco por su convicción. Ana lo escuchó y dejó que su voz calmada fluyera. Eso suena increíble, pero debes estar listo para recibir críticas. A veces, incluso quienes te apoyan pueden echarte atrás por su propio miedo. Las palabras resonaron en Pedro.
¿realmente estaba preparado para eso? Sin embargo, a medida que él iba comenzando a desentrañar su nuevo enfoque, sentía el resurgir de su confianza. Estaba decidido a realizar un taller en su propia finca, para mostrar no solo su método, sino también su propia evolución ante los ojos de todos. Si voy a embarcarme en este camino, debo hacerlo a mi manera, afirmó para sí mismo. Después de colgar, las horas transcurrieron llenas de actividad. Pedro diseñó un plan para el taller, calculando los recursos que necesitaría, los números, las demostraciones prácticas que llevarían a mostrar la efectividad de su método. Su mente funcionaba como un engranaje afilado, y, por primera vez en mucho tiempo, la idea de un verdadero cambio no lo aterrorizaba, sino que lo emocionaba. Colocó carteles en la aldea, se acercó a varios agricultores individuales y usó su creciente encanto para atraerlos hacia su visión. Sin embargo, aquellos momentos de autoconfianza se veían interrumpidos por el eco de las dudas que surgían en su mente. Y si todos sus esfuerzos resultaban en un fracaso aplastante, un día antes del taller, un sentimiento de incertidumbre lo invadió nuevamente. Las dudas eran como sombras que se deslizaban por los rincones de su conciencia. En medio de la noche, se encontró revisando las notas una y otra vez, ajustando, repensando todo. Era en esos momentos de soledad e introspección que comprendió lo que realmente le importaba. No solo quería que los demás viesen la necesidad del cambio, más que eso, anhelaba que le reconocieran el valor de su pasión y entrega. La mañana del taller llegó, y la expectación en el aire era palpable. Momentos antes de iniciar, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y anticipación. De pie frente a su casa, sintió que esta era una prueba no solo de sus habilidades como agricultor, sino una manifestación de su desarrollo personal. La voz interna que siempre había dudado en él ahora era una invitación a seguir adelante, empujándolo a enfrentar el miedo como lo había hecho antes. Mañana, será el momento de la verdad. Debo demostrar que no estoy solo en esto, debo mostrar quién he llegado a ser, pensó, mientras la brisa matinal acariciaba su piel. Sin embargo, la preocupación estaba presente, no solo por el resultado del taller, sino también por el efecto que tendría sobre su relación con Ana. Se preguntaba si ella podría comprender su transformación o si su camino los distanciaría aún más. Mientras se preparaba, un nuevo mensaje en su teléfono lo sacudió de sus pensamientos. Al abrirlo, encontró que se trataba de un comentario incisivo de un conocido escéptico de la aldea. ¿Un taller sobre métodos que no han sido probados? ¿Te atreverás a arriesgar la reputación de otros? La provocación lo hirió profundamente. Sentía que el peso de las palabras estaban empezando a mermar en su determinación. Ahora, más que nunca, debía encontrar en su interior la fuerza para no solo enfrentar la resistencia, sino también para reafirmar su confianza en sí mismo. ¿Sería capaz de hacerlo? Una pregunta inquietante se cernía sobre él, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida, donde el amor, el cambio y la autenticidad estarían inevitablemente entrelazados. Pedro observó la niebla que se disipaba lentamente en el horizonte mientras se preparaba para el taller. La finca, su refugio y lugar de trabajo, parecía tener una energía diferente este día. Se sentía orgulloso de lo que había construido, pero al mismo tiempo, el nudo en su estómago se apretaba con cada minuto que pasaba. Sabía que el camino por delante no solo implicaba presentar su nuevo método, sino también enfrentarse a sus demonios internos. Mientras revisaba los preparativos, repasó mentalmente los puntos clave que quería comunicar. No era solo una cuestión de técnicas agrícolas, era un cambio de mentalidad, una invitación a ver el campo como un espacio de innovación y no de rutina. La extensión entre lo que deseaba transmitir y lo que temía que pudiera suceder parecía abrumadora. Las críticas resonaban en su mente, como un eco incesante que amenazaba con desalentarlo. El momento de la verdad llegó. Agricultores conocidos, algunos escépticos, otros amigos a medio camino entre el apoyo y la duda, se reunieron. Cada rostro reflejaba un sinfín de expectativas. Pedro tomó una respiración profunda y, al comenzar su presentación, sintió cómo las palabras salían de su interior con más convicción de lo que había anticipado. Explicó su visión, su pasión derivada de la lucha por mejorar la calidad de vida de su comunidad y del medio ambiente. Sin embargo, a medida que avanzaba,
Pedro notó la mirada crítica de uno de los agricultores que había sido un pilar de la tradición en la aldea. Esa mirada lo desestabilizaba, y, en un instante, la confianza que había cultivado comenzó a tambalearse. Recordó el mensaje del escéptico, y la sombra de la duda se cernía sobre él como una nube oscura. ¿Por qué cambiar lo que siempre ha funcionado?, interrumpió el agricultor. No hay necesidad de arriesgarnos con experimentos. Las palabras fueron como un golpe. Pedro sintió un torrente de emociones. Irónicamente, mientras defendía su propuesta, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su proyecto, estaba librando una batalla interna. ¿Era su pasión suficiente para persuadir a sus vecinos? En ese momento, su voz no solo trató de abarcar respuestas técnicas. Comenzó a hablar desde sus sentimientos, sus esperanzas, sus fracasos, los sacrificios que lo habían llevado hasta allí. Ese fue su instante revelador. Pedro comenzó a ver que no hablaba solo de métodos agrícolas, sino de redención personal, del deseo de que su historia no quedara atrapada en un pasado rígido. Las reacciones no fueron unánimes. Hubo críticas, murmullos, pero también había quienes comenzaban a contemplar su perspectiva. Al terminar, sintió que probablemente había encendido una chispa de curiosidad en algunos de sus oyentes. Esa pequeña victoria fue su anclaje emocional. Después del taller, recibió una avalancha de reacciones. Algunos se acercaron para expresar su interés, mientras que otros permanecieron firmes en el escepticismo. En su interior, la mezcla de emociones corría descontrolada, la felicidad de haber iniciado el cambio y la tristeza de haber decepcionado a algunos. Pero, incluso en la adversidad, sentía que había empezado a entenderse a sí mismo. Mientras observaba cómo sus vecinos se dispersaban, sintió un renovado sentido de propósito. No era solo un agricultor, era un innovador, un líder. La relación con Ana también pesaba en su mente. ¿Cómo le explicaría todo lo que había descubierto sobre sí mismo? De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana que decía: hablaremos esta noche. Quiero saber cómo fue todo. Pero también quiero que tú te hagas una pregunta: ¿qué estás dispuesto a arriesgar por ser tú mismo? La pregunta lo detuvo en seco. Sintió que el volumen de sus dudas se intensificaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para vivir plenamente su verdad? ¿Sería capaz de afrontar las consecuencias de su evolución personal, incluso si eso implicaba arriesgar lo más cercano a su corazón? Respuestas esperaban a ser descubiertas, no solo en sus métodos agrícolas, sino en su vida. Pero ahora, frente a esa pregunta crucial, sabía que la verdadera transformación apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios temores y autenticidad, incluso si eso significaba desafiar lo que todos en su mundo esperaban de él? La inquietante posibilidad de respuesta se cernía en el aire, pulsando en su pecho. Pedro se sentó en la mesa de su cocina, el resquicio de luz que entraba por la ventana iluminaba el polvo suspendido en el aire. La pregunta de Ana reverberaba en su mente como un eco persistente. ¿Que estaba dispuesto a arriesgar por ser él mismo? La incertidumbre se transformaba en una presión abrumadora. No solo era una cuestión ética o profesional, se trataba de su propia identidad. Se dio cuenta de que cada momento de indecisión lo alejaba más de la persona que deseaba ser. Cada vez que imaginaba ser un líder de vanguardia, un innovador en su comunidad, la imagen se agigantaba, pero también lo hacía el miedo detrás de ella. Ese mismo miedo que había tratado de acallar durante años se transformó en una figura tangible. Lo veía ampliarse y encarnarse en el severo agricultor que había interrumpido su taller. Sus cimientos de inseguridad parecían gritarle que no podía permitirse fallar, que un tropiezo podría deshacer todo lo que había construido. Sin embargo, en el trasfondo, había una pulsión que le decía que todo gran cambio conllevaba riesgos. Esa reflexión lo llevó a revisar sus métodos, no solo en el ámbito agrícola, sino en la manera en que se relacionaba con su propio lugar en el mundo. Se preguntó, ¿cómo sus decisiones, aunque incómodas y temidas, podían convertirse en peldaños hacia una forma de vida más auténtica? Sabía que la agricultura era solo una expresión de su ser. Cada cultivo, cada técnica que enseñaba, era una extensión de sus experiencias personales, de sus éxitos y fracasos. La inquietud lo condujo a un nuevo propósito: no solo debía demostrar el valor de su enfoque innovador a los demás,
sino que debía incorporarlo a su propia vida. Se levantó de la silla, decidido a aplicar su metodología al terreno que lo rodeaba, pero también a su corazón. El siguiente día, comenzó a trabajar en su finca con una claridad renovada. Mientras cavaba el suelo, recordaba los sacrificios que lo habían llevado allí. En cada surco que marcaba, sentía que estaba abriendo caminos no solo para los cultivos, sino también para su propia evolución personal. Con cada semilla que plantaba, imaginaba un futuro donde su voz fuera escuchada y valorada. A medida que avanzaba en su trabajo, sintió la necesidad de comunicarse también con Ana. No podía permitir que su transformación quedara en el silencio. Escribió un mensaje honesto pero directo. Quiero que sepas que estoy en un proceso de descubrimiento. Hay cosas que tengo que enfrentar, y necesito tu apoyo para hacerlo. El hecho de abrirse a ella lo aterrorizaba, pero también lo empoderaba. Era un paso hacia una autenticidad que jamás había tenido. Su celular vibró casi al instante. Estoy aquí para ti, Pedro. Hablemos esta noche de todo lo que has aprendido. No tienes que cargarlo solo, respondió Ana. Fraguando su decisión, comprendió que lo que estaba en juego era más que solo su relación con Ana, era su capacidad para vivir de acuerdo a su verdad. Lo que empezaba como una búsqueda de aceptación se estaba transformando en un camino hacia la autoaceptación. Sin embargo, mientras su confianza aumentaba, su mente no podía evitar interrogarse sobre la reacción del agricultor escéptico. ¿Qué pasaría si se atrevía a desafiar sus propias creencias? La confrontación con su visión tradicional se presentaba cada vez como un desafío inminente. Pedro se sintió emocionalmente dividido. Por un lado, el ardor de su pasión lo impulsaba hacia adelante, pero por otro, el eco del rechazo lo mantenía atado al miedo. La noche se acercaba, y con ella la conversación con Ana. Un vendaval de preguntas lo asediaba. ¿Estaría listo para abrir su corazón, incluso si significaba aceptar sus debilidades y enfrentarse a la oposición que tanto temía? La sensación de que la verdad estaba a punto de ser revelada lo mantenía en vilo. En el aire flotaba la incertidumbre de su próximo movimiento, y con cada latido, el peso de su pasado se volvía más ineludible. Todo estaba en juego, y el momento de decidir se acercaba. La tarde llegó cargada de una expectación palpable. Pedro se sentó frente a Ana en su rincón habitual, su corazón latía con fuerza. La calidez de la luz dorada le brindaba una sensación de seguridad momentánea, pero el murmullo de sus pensamientos resuena en su interior. Había tomado la decisión de mostrarse tal como era, de despojarse de las capas de duda y miedo. Este encuentro era su primer test. Ana, con su mirada atenta, percibía la tensión en su rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una voz suave que lo invitaba a abrirse. Pedro sintió un nudo en la garganta. Era el momento para ser vulnerable, para transmitirle no solo sus luchas, sino su deseo de cambiar. Es difícil, empezó, sus palabras salían entrecortadas. Siento que estoy en una encrucijada. Por un lado, mi deseo de ser un innovador en el campo, por otro, el miedo de enfrentarme a lo tradicional, a las fuerzas que ya están establecidas. Hablar le dio una nueva perspectiva, estaba sacando el miedo a la luz. Ana asintió, comprendiendo la lucha que Pedro enfrentaba. Es normal tener miedo. El verdadero crecimiento se encuentra a menudo en la incomodidad. Sus palabras resonaron en él. Había estado temiendo que la incomodidad fuera un signo de debilidad, cuando en realidad, podía ser su aliada. A medida que la conversación avanzaba, Pedro se dio cuenta de que su proceso no solo era sobre la agricultura, era un viaje hacia conocerse a sí mismo. Enfrentar sus miedos, no solo visualizar sus sueños, sino actuar en consecuencia. Se sentía como un agricultor que debía remover la tierra para preparar su semillero, y cada revelación era un paso hacia una siembra próspera. Citando una anécdota de su taller, Pedro mencionó la resistencia del agricultor escéptico, cuya furia había dejado marcas en su mente. Hoy, en el campo, sentí que debía arriesgarme a desafiarlo, a mostrarle que hay otras maneras de cultivar. Pero mi estómago se retorcía solo de pensarlo. Ana se lo quedó mirando. Ese agricultor tiene una visión muy limitada del potencial que hay en la innovación. A veces, el mayor acto de valentía es atrevernos a cuestionar lo que nos han enseñado. Con cada palabra de Ana, Pedro sentía que sus reservas se desvanecían.
Este momento de conexión lo impulsaba a expandir su horizonte. En una revelación espontánea, Pedro compartió un sueño que había atesorado en silencio: construir un espacio en su finca para la educación sobre técnicas agrícolas sostenibles, donde otros pudieran experimentar cambios. Pero, ¿qué pasará si fracaso? ¿Qué dirán de mí?, se preguntó, casi en un susurro. Ana lo miró fijamente, su expresión llena de apoyo. No hay crecimiento sin riesgo. Lo importante no es el resultado, sino el coraje de intentarlo. Si fallas, aprenderás, y si tienes éxito, transformarás vidas. Sus palabras se quedaron grabadas en la mente de Pedro, como un mantra que podía seguir repitiendo en los días venideros. La conversación concluyó con una promesa de apoyo mutuo. Sin embargo, Pedro entendía que tenía aún un desafío por delante. La mañana siguiente traería consigo la primera reunión con el agricultor escéptico, y había una posibilidad real de que la conversación no fuese fácil. De camino a casa, Pedro palpó el frío de una piedra en su bolsillo, un recordatorio tangible de la importancia de la determinación. Sus pasos se volvieron más firmes: si caía, caería hacia adelante. La noche se cernía, pero en su interior, una chispa de determinación había comenzado a arder. La mañana no sería solo un día, sería una oportunidad. Cuando finalmente se presentó ante el agricultor, Pedro sintió que no solo estaba en juego su futuro como agricultor, sino la esencia de su propia verdad. Y mientras la luna se desvanecía, Pedro se preparaba para entrar en la forja de su destino, consciente de que la verdadera transformación requeriría más que solo palabras. El valor lo llevaría al umbral del dolor o del triunfo, a un paso de develar su auténtico futuro. La mañana llegó más temprano de lo habitual, con una luz crujiente que atravesaba las ventanas de la casa de Pedro. Aún con la mente nublada por la incertidumbre, se despertó con un propósito: aquella conversación con el agricultor escéptico marcaría un antes y un después en su búsqueda de autenticidad. Al mirar su propio reflejo en el espejo, asintió ante la persona que veía. Tenía que ser valiente. Se vistió con cuidado, consciente de que cada prenda que elegía representaba un símbolo de su determinación. Las botas de trabajo, aún cubiertas de tierra de su última jornada en el campo, fueron un recordatorio de su conexión con la tierra, pero también de su deseo de innovar y desafiar lo convencional. Decidido, se propuso acercarse a la reunión como un agente de cambio. Pedro decidió pasear por su finca antes de entrar en la reunión. Al caminar entre las hileras de cultivos, sentía la energía de la tierra. Era como si le susurrara que la resistencia a la que se enfrentaría no era solo externa, sino una batalla interna que llevaría consigo. Cada paso resonaba con los ecos de su resistencia pasada, pero a medida que avanzaba, esos ecos se transformaban en una melodía de confianza en sí mismo. Finalmente, llegó al lugar de encuentro, un viejo cobertizo que hacía años había sido un centro para agricultores locales. El agricultor escéptico, un hombre robusto y de ceño fruncido, lo esperaba con los brazos cruzados, la tensión palpable en el aire. Se sintió como un boxeador en la antesala de un combate, midiendo cada movimiento del contrario. Pero esta vez, Pedro no se dejaría intimidar. «Pedro, ¿qué quieres de mí?», lanzó el agricultor, su tono directo y desafiante. Pedro inhaló profundamente, sintiendo una oleada de adrenalina recorrerlo. Este era el momento de usar todo lo aprendido, no solo lo que había planeado, sino también la autenticidad que había comenzado a descubrir. «Vine a hablar contigo sobre cómo podemos introducir prácticas más sostenibles en nuestras fincas», comenzó con claridad. Las palabras fluyeron mientras compartía sus visiones y el sueño de construir un espacio educativo. Pero, a medida que el agricultor lo interrumpía con incredulidad y sarcasmo, Pedro sintió que su confianza comenzaba a tambalear. El agricultor descalificaba cada idea con argumentos basados en la tradición, así que Pedro se detuvo momentáneamente. Ahí estaba la encrucijada: debería dejarlo ganar en el debate y preservar una relación, o arriesgarse a confrontarlo en la búsqueda de su propia voz. Se recordó a sí mismo las palabras de Ana: el coraje de intentar. Con renovada determinación, Pedro cambió de enfoque, apelando a la empatía. «Entiendo tu punto, pero también creo que, si seguimos en la misma dirección, estamos limitando el potencial de nuestras tierras y nuestra comunidad. ¿No te gustaría ser parte de un cambio que inspire a futuras generaciones?».
El cambio de enfoque pareció afectar al agricultor. Por primera vez, Pedro pudo ver un destello de curiosidad en su mirada. Pero, al mismo tiempo, había un aire de desafío que no podía ignorar. Hablas de idealismos, pero la realidad es dura. ¿Qué te hace pensar que esto funcionará? Respondió, con su voz cargada de escepticismo. Ese comentario resonó en Pedro como un eco de su propia inseguridad. ¿Qué lo hacía pensar que podía llevar a cabo su visión? Pero entonces recordó la piedra en su bolsillo, el símbolo de su determinación. Tenía que encontrar la fe en sí mismo que había comenzado a gestar. No tengo todas las respuestas, admitió Pedro. Pero estoy dispuesto a aprender y a probar. No pido que confíes en mí, solo que te unas a mí en el viaje hacia lo desconocido. Al pronunciar esas palabras, sintió como una nueva fortaleza se anidaba en su corazón. Esta era su lucha, no solo por los cultivos, sino por la valía de sus ideas y su identidad. El agricultor lo observó con atención, había una chispa de diálogo que no existía antes. Sin embargo, la conversación no había terminado y la atmósfera aún era tensa. Mientras ambos se mantenían firmes en sus posiciones, Pedro se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Al salir del cobertizo, con la mente nublada de preguntas, Pedro sabía que este enfrentamiento era solo el inicio de su metamorfosis. La lucha por sus ideales estaba lejos de haber terminado, pero había dado un paso crucial hacia la articulación de su voz. Cuando tomó nuevamente su camino de regreso a casa, sintió que algo dentro de él se había transformado. Ya no era solo un agricultor, sino también un líder en su propio derecho. A medida que caminaba, su mente giraba en torno a lo que vendría a continuación. Había vislumbrado el primer atisbo de transformación, pero sabía que si quería concretar su sueño, se enfrentaría a desafíos aún más grandes. El agricultor escéptico no sería el único enemigo en su camino. Tendría que descifrar cómo conectar sus visiones con las exigencias de la realidad. Mientras el sol se ocultaba, arrojando un resplandor anaranjado sobre el horizonte, Pedro se dio cuenta de que estaba un paso más cerca de descubrir su verdadero potencial. Pero, ¿sería suficiente? ¿Tendría el valor de continuar enfrentando su propio miedo a medida que avanzaba hacia lo desconocido? La resolución de esos dilemas aguardaba al final de su camino, y Pedro estaba decidido a afrontarlos uno a uno. La noche se instaló sobre la finca de Pedro, trayendo consigo un manto de oscuridad que parecía interrogante. Cada estrella en el cielo brillaba con intensidad, como recordatorios de las posibilidades, pero su mente estaba nublada por la incertidumbre. Tras la confrontación con el agricultor escéptico, la semilla de su visión había comenzado a germinar, pero el terreno seguía siendo pedregoso. En la soledad de su casa, Pedro recurrió a un viejo cuaderno donde había bosquejado sus ideas, sueños y miedos. La primera página lucía húmeda, no solo por las lágrimas que había derramado en momentos de flaqueza, sino por la determinación que había manchado cada palabra. Volvió a leer sus notas, sumergiéndose en la pasión que había puesto al describir la finca como un espacio que no solo alimentara cuerpos, sino también espíritus. ¿Quién te crees para desafiar una tradición que ha perdurado generaciones? Esa voz resonaba en su mente, la misma que le había lanzado el agricultor. Atrapado entre el valor de su nuevo propósito y la pesada carga del escepticismo, se sintió tambalear. Pero en medio del tumulto mental, recordó la chispa de curiosidad que había vislumbrado en el agricultor. Quizás había una oportunidad allí, un pequeño camino a seguir. Despertó temprano al día siguiente, con una renovada misión. La conexión con la tierra no solo era física, sino también emocional. La pieza clave sería conseguir el apoyo de otros agricultores, aquellos que, como él, podrían ver un futuro distinto si se atrevían a salir de su zona de confort. Había un poder intrínseco en la colaboración, y Pedro sabía que no podía ir solo. Comenzó su jornada visitando a otros agricultores en la zona, tocando puertas con la determinación de quien busca algo más que una simple conversación. Habló sobre sostenibilidad y cambio, conectando sus ideas con sus propias realidades. Sin embargo, cada vez que observaba el ceño fruncido de los otros, una sombra de duda regresaba a su mente. Pero esta vez, en vez de desmoronarse, enfrentó el escepticismo con cálidas historias de éxito.
relató casos de agricultores que, al adoptar nuevas prácticas, habían visto sus beneficios multiplicarse, su empeño comenzó a dar frutos. La comunidad, aunque lenta en abrirse, mostró señales de interés. En semanas, Pedro se encontró rodeado de un pequeño grupo de agricultores dispuestos a explorar juntos nuevas estrategias. Las discusiones eran apasionadas, a veces tensas, pero era evidente que estaban todos queriendo salir de sus propias limitaciones. Pedro se convertía, poco a poco, en el líder que deseaba ser, en aquel que podía unir corazones errantes bajo una misma visión. Sin embargo, el agricultor escéptico no se había rendido. Un día, con el rostro amargo y desafiante, se presentó en la reunión con un aire de desafío que encendió el fuego interno de Pedro. «Todavía creo que esto es una pérdida de tiempo», espetó, con su voz golpeando como un yunque. Pero Pedro decidió no volver a dejarse amedrentar. «Tal vez, pero estoy aquí buscando una colaboración. No todo cambio es un error, y la curiosidad puede ser el primer paso hacia la verdad». Al final de la reunión, entre los murmullos y el escepticismo, algo había cambiado. No solo entre su grupo de agricultores, sino en él mismo. Pedro comenzó a entender que su verdadero desafío no era solo convencer a otros, sino también creer en sí mismo con convicción. Mientras caminaba hacia casa, el viento acarició su rostro, trayendo consigo un símbolo de nuevas oportunidades. La lucha por su visión aún no estaba concluida, y los retos personales se multiplicaban a medida que se sumergía profundamente en este camino. Un nuevo horizonte se presentaba ante él, pero no sin interrogantes persistentes. ¿Podría sostener la confianza en sí mismo frente a la presión constante del escepticismo? Con el eco de sus palabras resonando en su mente, Pedro comenzó a considerar si estaba preparado para lo que vendría. Los primeros indicios de cambio eran prometedores. Pero la batalla por su visión, su voz y su lugar en el mundo apenas comenzaba. Mientras el día se desvanecía y la noche se apoderaba del paisaje, Pedro sintió en su interior una necesidad urgente de más, no solo de éxito, sino de trascender sus propias limitaciones y descubrir quién era realmente en medio de esta transformación. La lucha por su autenticidad sería suficiente para desafiar al agricultor escéptico de nuevo, o la duda oscura lo embargaría una vez más. La respuesta aguardaba en el horizonte, tan misteriosa como prometedora. Los días transcurrieron y Pedro sentía que su vida se transformaba. La reunión con los agricultores había marcado un punto de inflexión y la semilla de su visión había empezado a germinar. Cada sesión en la que compartía sus métodos se llenaba de un nuevo sentido de propósito. Su voz, antes temerosa y vacilante, ahora resonaba con firmeza, empujando a más agricultores a cuestionar sus propias prácticas. Había comenzado a formar un pequeño grupo comprometido con el aprendizaje y la exploración de formas más sostenibles de cultivo. Su finca se convertía en un espacio no solo de trabajo, sino de intercambio de ideas e inspiración mutua. Sin embargo, el agricultor escéptico, que había sido su mayor desafío, seguía acechando. En cada reunión, Pedro podía sentir su mirada crítica, como un peso que a veces lo aplastaba, pero había decidido que no permitiría que esa sombra lo atemorizara. En su interior, había empezado a cultivar una confianza inquebrantable. Había recorrido un camino de autodescubrimiento y ahora sabía que sus sueños eran válidos. Estaba decidido a demostrar que la innovación no significaba abandonar la tradición, sino que era, por el contrario, una forma de preservarla. Un día, mientras supervisaba el crecimiento de las plantas en su finca, recibió un mensaje de Ana. «Me gustaría verte, tengo algo importante que compartirte», decía. El corazón de Pedro latió con fuerza. Sabía que su relación con ella había sido un pilar en su viaje, pero también había una mezcla de ansiedad. ¿Acaso podría comprender cómo había cambiado, no solo en su trabajo, sino también en su propia esencia? Cuando se encontraron, Ana lo recibió con una sonrisa que iluminó su mundo. Sin embargo, en sus ojos, Pedro vio la intensidad de un nuevo propósito. «He estado pensando en lo que dijiste. La posibilidad de un cambio en la agricultura es emocionante, pero también va más allá de las prácticas. Se trata de la manera en que vivimos y se crea una comunidad», explicó Ana. Él la escuchó con atención y se dio cuenta de que sus palabras resonaban con la verdad de su experiencia. Cada paso que había tomado, cada búsqueda de apoyo que había realizado,
no solo había buscado la mejora de sus cultivos, sino también el fortalecimiento de su comunidad y su identidad como hombre de tierra. Esa duda que había sentido comenzó a desvanecerse. Al final de la conversación, Ana dio un paso adelante y, con una voz decidida, le preguntó: ¿te gustaría que te ayudara a diseñar un taller que no solo enseña técnicas nuevas, sino que inspire a otros a verlo como una oportunidad de un nuevo comienzo? Las palabras de Ana calaron hondo en Pedro. En su interior, sabía que este sería un paso decisivo no solo para su comunidad, sino para su propia realización. Aceptó sin dudar. Juntos, comenzaron a construir una propuesta que abarcaba no solo el aspecto técnico, sino también la importancia de la colaboración y la innovación en el trabajo agrícola. El día del taller llegó, y con él una multitud de agricultores que, aunque escépticos, mostraban curiosidad. Pedro se posicionó frente a ellos, con la determinación reflejada en su rostro. Cada palabra que pronunció estaba cargada de la experiencia vivida, de las luchas internas, de la certeza de que estaba construyendo un futuro vibrante no solo para él, sino para todos. Como clímax del taller, Pedro invitó al agricultor escéptico a unirse a la discusión. Su corazón latía con fuerza al hacerlo, pero sabía que esta era la oportunidad para mostrarse no solo como un líder, sino como un compañero dispuesto a escuchar. El agricultor, aún receloso, comenzó a participar en la conversación y, sorprendentemente, sus comentarios fueron menos hostiles de lo que Pedro había anticipado. Tal vez la apertura al diálogo podía llevar a un terreno común. Esa mañana se convirtió en una celebración de ideas, de aprendizaje y de crecimiento. Fue ahí donde Pedro dio un paso más hacia la realización de sus sueños, al ver la transformación no solo en su vida, sino en la de los demás. La comunidad comenzó a unirse bajo un mismo ideal de innovación y tradición. Regresando a casa, una sensación de paz lo envolvía. Había logrado no solo comunicar su método de cultivo, sino también habían cultivado relaciones de confianza y respeto. Comprendía que el camino por delante seguiría siendo desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo. Esa noche, se sentó con Ana en el porche mirando las estrellas. A veces, siento que no soy solo un agricultor, sino un mensajero de un cambio que es necesario, dijo Pedro. Ana sonrió y respondió: eres más que eso. Has demostrado que el verdadero cambio no solo proviene de la técnica, sino del corazón. En ese momento, Pedro comprendió que su viaje no solo lo había llevado a un nuevo enfoque de la agricultura, sino también a una comprensión más profunda de su propio ser. Finalmente, había logrado una transformación personal tangible. No solo abrazaba su identidad como agricultor, sino que estaba dispuesto a ser el pionero en la evolución de su comunidad. Para él, cada cultivo que sembraba ahora representaba no solo esperanza, sino una promesa de un futuro renovado. Pedro se dio cuenta de que no solo había ganado confianza y reconocimiento entre sus vecinos, sino que había conquistado su propia forma de ser. La sensación de ser auténtico, de haber alcanzado su voz, lo llenaba de una satisfacción verdadera. La incertidumbre que lo había perseguido había sido reemplazada por un conocimiento sólido de su valor y su misión. Era el momento de mirar hacia adelante y actuar. Con corazón fuerte y asertivo, Pedro se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo. Esa transformación significativa estaba lejos de haber terminado, pero sabía que cada paso lo guiaba más cerca de su verdadero propósito. Esta es la forma de vivir que tanto había buscado y hoy, por fin, el amor propio y la determinación lo habían llevado a la cima de su verdadero ser. Ahora tú también puedes ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo pueda mostrar más historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.